Bienvenidos a La Verdad Te Hará Libre, un canal donde estudiamos las Escrituras desde una perspectiva hebrea, en búsqueda de la fe original de los apóstoles y patriarcas, quienes encontraron cómo servir al Elohim de Israel mediante la obediencia a la Torá y la fe en Yeshua. Mi nombre es Juan Valderrama y esto es Un Único Testamento. Shabbat Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este nuevo día de Shabbat, a este nuevo día de reposo. Hoy con la oportunidad que nos da el Eterno de congregarnos, de reunirnos en torno a su palabra. Y como siempre trayendo un estudio más a ustedes en esta serie de Un Único Testamento. Estamos muy alegres porque bueno, ya hemos estudiado todo el libro de Bereshit en esta temática de Un Único Testamento. Y ya esta es la segunda parashá que recibimos del segundo libro de la Torá, que lleva por nombre Shemot. Parashá que lleva por nombre Vayera, es la parashá número 14, que traduce y aparecí. Esta parashá comprende los capítulos 6, versículo 3 al 9:35. En algunas Biblias el 6:2 de Shemot al 9:35. Así que esta es una parashá en la que veremos un tema interesante. Como el propósito de estos estudios del Único Testamento es lograr entender esa secuencia lógica y completa que tiene el Eterno desde que llamó a Abraham, desde la creación, bueno, desde el principio hasta el final, y entender el tema del día de hoy, que es bíblica la doctrina del rapto. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia se ha tenido este pensar, ¿no?, de un rapto secreto, un momento en la historia en el que el Mesías regresará a llevarse a su pueblo de manera secreta y luego regresará junto con su pueblo para estar con ellos y reinar. Pero vamos a ver si esto es del todo cierto y si es del todo bíblico, porque lo que nos interesa a nosotros en este canal y en estos estudios que realizamos para con ustedes es poder escudriñar las Escrituras y ver si eso que hemos creído durante tanto tiempo es verdaderamente bíblico o simplemente son tradiciones, costumbres o doctrinas que los hombres han creado. Así que vamos a tratar este tema en el día de hoy, pero antes de ver los temas que veremos, vamos a orar y a disponernos para estudiar en el día de hoy, en este tiempo de Shabbat, la palabra de nuestro Padre y Rey Celestial. No sin antes darle las gracias a todos por conectarse y por compartir con nosotros de estos estudios de Shabbat. Vamos a orar y comenzamos con el estudio del día de hoy. Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por la vida que nos das para alabarte, para buscarte, porque nos das la oportunidad, Señor, Shabbat tras Shabbat, de buscar tu rostro, Señor, de estar en tu presencia, de conocerte, Rey. Y es por eso que hoy nos acercamos ante ti, Señor, confiadamente, buscándote, Señor, sabiendo que tú estás, porque está escrito que el que se acerca a ti es necesario que sepa que tú estás. Y nosotros creemos, Padre, que tú estás aquí, Señor, que los que con corazón humillado y dispuesto se acercan a ti te encuentran, Señor. En este día de Shabbat nos acercamos a tu palabra, Señor, para escudriñarla, para encontrar en ella la verdad, Señor, para saber tus planes y tus propósitos eternos. Hoy te doy gracias, Dios mío, porque en este día de Shabbat nos das este privilegio, Señor, de conocerte, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, de compartir como hermanos, Señor, bajo una misma fe y un mismo Dios. Hoy yo te agradezco, Padre, por el día de Shabbat y por el tiempo que nos das de estudio de tu palabra. Guíanos, Señor, y derrama sobre nosotros espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de inteligencia, Señor, y que hoy tu palabra pueda hablar por ella sola tus palabras. Gracias te doy en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Así que, familia, vamos a estudiar este tema. ¿Es bíblico la doctrina o es bíblica la doctrina del rapto? Y vamos a ir al temario principal. Bueno, no sin antes decirles los dos versos que estaremos teniendo como
referencia, que es Shemot 8:23 y Mateo 24, 21 al 22. Esos son los versos que tendremos de referencia. Así que vamos a ver el temario y luego vamos a leer estos dos versos y de ahí arrancaremos la enseñanza del día de hoy. Así que como tema es bíblico, la doctrina del rapto es bíblica, y como tema tenemos como primero, no hay nada nuevo debajo del sol, haciendo referencia a un pasaje que ahora en un momento estaremos viendo. Segundo tema, origen del rapto. ¿Dónde nace esta doctrina? ¿Quién la creó? ¿Quién fue el que la dijo? Tercero, tres venidas, porque entre esa doctrina del rapto pues cabe entender que hay una enseñanza acerca de no dos venidas del Mesías, sino de tres. Y veremos esto de qué trata. Cuarto, parábola del trigo y la cizaña. Quinto, el siervo vigilante. Sexto, como ladrón en la noche. Y séptimo, señales antes del fin. Así que estos son los 7 temas que veremos en el día de hoy. Y como ya es costumbre en este tema de un único testamento, pues estaremos escudriñando la palabra y viendo muchas citas bíblicas, ¿no? Así que acompáñenme al primer tema y demos inicio al estudio del día de hoy. El primer tema, que lleva como título No hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol. Y para arrancar con la enseñanza en este día, vamos a leer los dos pasajes que les mencioné al principio, que son la base de la predicación del día de hoy. El primero se encuentra en Éxodo 8:23, así que acompáñenme a este pasaje y leamos juntos lo que dice la palabra del Señor. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y en contexto rápidamente de qué habla la parashá del día de hoy, la parashá Vayera. Esta parashá habla acerca del llamamiento que recibió Moisés para ir a liberar al pueblo de la esclavitud de los egipcios, al pueblo de Israel, ¿no? Así que el Eterno, al llamar a Moisés y a Aarón para ir a hablar ante Faraón, le dice: el Faraón no los va a dejar ir, los va a retener, pero tú haz todo lo que yo te diga. Y dice: y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Dile a Faraón esto: yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, y mañana será esta señal. Así que con este pasaje donde el Señor dice: yo haré distinción, porque por ahí de hecho la palabra que es traducida aquí como redención es la palabra pedut, que significa distinción. O sea que se podría leer: yo pondré distinción entre mi pueblo y el tuyo, le dice a Faraón, y mañana será esta señal. Y esto, como les decía ahora al principio, lo vamos a comparar con la cita que se encuentra en Mateo 24, 21 al 22. Así que acompáñenme a esa cita rápidamente. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y ustedes dirán: bueno, ¿cuál es la relación entre el pasaje de Shemot 8 y el pasaje de Mateo 24? Pues tiene todo que ver, porque en Shemot 8 habla acerca de las plagas que vendrían y el juicio que vendría de parte del Eterno para con los egipcios por causa de la esclavitud de los hebreos, y que el Señor las enviaría, pero Él haría distinción, óigalo aquí claramente, haría distinción entre los hebreos y entre los egipcios. Plagas que iban a ver todos, pero que a unos tocaría y a otros no. Bueno, cuando vamos a Mateo 24, que ahora más tarde leeremos el pasaje completo acerca de las señales antes del fin, Yeshua dice: porque habrá entonces una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahorita. O sea, Yeshua está diciendo: ni siquiera las 10 plagas que hubo en Egipto serán tan fuertes como lo que va a haber al final de los tiempos, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Hablando Yeshua acerca de unos escogidos que pasarían por el medio de esta gran tribulación, de esta gran prueba, pero que por causa de ellos el tiempo sería acortado. Y esto es clave de entender, ¿vale? Así que tengamos estos dos versos en mente y vamos a arrancar hablando acerca de lo que la misma escritura nos dice.
Como leímos en Éxodo 8:23, el Señor dice: yo haré distinción, yo haré redención, pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Y esta palabra pedut, que es la palabra redención, habla de una marcada diferencia entre el pueblo de los egipcios y el pueblo de los hebreos. Y esto es importante de entender porque la escritura dice en el profeta Isaías, capítulo 46, versículo 9 al 10: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Elohim y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir, ¿cuándo? Desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El Eterno mismo, a través del profeta Isaías, dice que él ha anunciado el final de los tiempos desde el principio. O sea, como dice en Amós 3:7, porque no hará nada Yahweh el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Fíjate, el profeta Amós, al igual que Isaías, concuerdan en algo, y es que el Señor anuncia los tiempos, anuncia todos los planes eternos que tiene y permanece en esos planes. Así que entender, como dice Eclesiastés, vamos a una última cita, 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Fíjate que Eclesiastés, ¿no?, Isaías y el profeta Amós concuerdan en algo, y es que el Señor ha revelado desde siempre sus propósitos, sus planes, y que no hay nada nuevo debajo del sol, no hay nada para inventar, no hay nada distinto a lo que el Señor ya ha dicho. Y esto tiene que ser importante en este camino de vida, en este camino de regreso a las raíces de nuestra fe, porque en eso está el que nosotros escudriñemos y busquemos si la doctrina, si las enseñanzas que hemos recibido durante tanto tiempo son basadas en lo que el Señor ya ha dicho en su palabra, o si simplemente son producto de una tradición, o como decía la escritura en el Brit Hadashah, filosofías huecas, sutilezas, según los rudimentos de este mundo y no según el Mesías. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque hay muchas doctrinas, ¿cierto?, que a lo largo de la historia han pasado desapercibidas por los mismos creyentes, pero muchas veces y en la mayoría de veces, por ignorancia a las escrituras, porque nos hemos acostumbrado a recibir la palabra sin escudriñarla, sin saber si lo que se predica, se dice, es conforme a la escritura, porque no es para nadie un secreto que cualquier predicador, el que sea yo mismo, podría ponerme aquí a hablarles acerca de una enseñanza X o Y, basado en pasajes bíblicos, y sacar de todo esto una enseñanza y enseñar una doctrina equivocada, errónea. Pero ustedes dicen, no, pero es que él leyó ahí en la Biblia que ahí decía. Y la doctrina es supremamente importante por el hecho de que no podemos desviarnos. Dice la escritura que no podemos recibir enseñanza distinta a la que hemos recibido del Señor, que no hay nada distinto a sus palabras, que a pesar del tiempo, Él sigue permaneciendo, sus palabras son verdad. Y esto debe ser un factor importante en nuestra relación con el Eterno, y es lograr entender que si sus palabras son eternas, que si Él es eterno, no puede negarlas, no las puede cambiar, por el solo hecho de que es un Dios de verdad. Así que Isaías, Amós, Eclesiastés dicen que todo lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho. Que lo que fue es lo mismo que será. Que lo que ha sido hecho, eso mismo se hará. Hablando de esto que ya pasó, esto se repetirá. Así que empezamos a encontrar una relación importante entre Éxodo 8 y Mateo 24 para lograr desenmarañar esta doctrina del rapto. Pero sigamos con este segundo tema, y es el origen del rapto. ¿Dónde nace esta doctrina? La doctrina del rapto es una enseñanza que se introduce a finales del siglo XVIII. Así que aquí, partiendo de este punto, ya vemos que es una doctrina muy reciente, ¿cierto? Muy reciente. Si estamos en el siglo XXI y esto fue en el siglo XVIII, han pasado 3 siglos desde donde se originó esta enseñanza, esta doctrina. ¿Qué debemos entender? ¿Qué debemos investigar? ¿Qué debemos buscar? ¿Qué pasó con los 18 siglos anteriores? ¿Se creía esto o no se creía? Porque de repente nace una doctrina
¿Con el propósito de qué? Así que se introduce en el siglo XVIII por ciertos hombres que adoptan un punto de vista de la historia. Es una doctrina que es totalmente ajena a la escritura y al pensamiento hebreo o bíblico, si se quiere, tanto desde el punto de vista del pensamiento como de la cultura, ya que no hay un solo maestro, incluso judío, ¿cierto? Un rabino, ni tradicional, ortodoxo o alguno que crea en el Mesías, que haya escrito en algún libro de literatura hebrea algo semejante a hablar acerca de un rapto anterior a una tribulación. De acuerdo a lo que Yeshua nos habla acerca de un final de los tiempos con una gran tribulación. La teoría del rapto no tiene una aplicación literal ni un fundamento que se base en el significado primario de los textos bíblicos. ¿Esto qué quiere decir? Que esta doctrina del rapto no se sustenta y no se puede sustentar bíblicamente. Es una doctrina que nace a partir de pensamientos. Y ya vamos allá. Hasta Hal Lindsey, uno de los principales promotores del rapto secreto para la llamada iglesia, dice, ojo acá, esto es una cita de este escritor: no puedo apuntar a un solo versículo que diga claramente que el rapto tendrá lugar antes de la tribulación. Y él continúa diciendo, el rapto anterior a la tribulación se basa, en general, en argumentos de inferencia y silencio. Ojo acá, ¿qué está diciendo este escritor que es, pues digamos que aprobaba el tema del rapto anterior a la tribulación? Dice, los argumentos para enseñar la doctrina del rapto solo se basan en inferencias y en silencio. ¿Qué es inferencia y silencio? Pues como la escritura no dice nada distinto, no nos revela más, y aquí queda como un silencio, como que hay algo como que creo yo que hay más, pues infiero que se trata de este rapto anterior a la tribulación. Así que si no hay versículos que lo enseñen, ¿por qué se escriben libros tan populares como un libro, y de hecho tiene película que se llama Dejados Atrás? No sé si alguna vez en el cristianismo yo vi esa película, y de hecho hay muchas películas en el cristianismo que hablan acerca del rapto, y una de ellas se llama Dejados Atrás, y es sobre este tema. ¿Por qué están las denominaciones repetidamente hablando acerca de un rapto anterior a la gran tribulación? No solo es que este concepto es ajeno a las escrituras y al pueblo hebreo, sino que no fue aceptado por ninguno de los primeros llamados padres de la iglesia. Dicha doctrina del rapto anterior a la tribulación comenzó en el año 1747. Muy reciente, muy reciente, 1747, cuando un jesuita chileno exiliado llamado Emanuel Lacunza escribió un libro que fue publicado en 1816 en Italia, titulado La venida del Mesías en gloria y majestad. A fin de dejar espacio para todos los acontecimientos de la tribulación, llegó a una conclusión, y es que esta debía acontecer en un tiempo diferente, propiciando con esto una separación para los creyentes que han creído en el Mesías y una venida del Mesías. Esa fue la joya histórica que se convirtió en lo que es ahora la equivocación corrientemente enseñada, en el sentido de que el Mesías viene 3 veces. La segunda a buscar a su pueblo y la tercera con su pueblo. Emanuel Lacunza, introdujo estas 3 venidas del Mesías en 1747. Luego, Ibn Ezra, el jesuita, que es el seudónimo con el que este chileno Emanuel Lacunza escribió, lo hizo deseando infiltrar el protestantismo con su doctrina católica romana. Escribió usando el nombre de Rabí Ibn Ezra, a fin de hacer creer a los protestantes que era un cristiano, si se quiere, hebreo, adoptando una postura judía tradicional. O sea, este jesuita chileno dice, me voy a poner este seudónimo, Rabí Ibn Ezra, y cuando tú escuchas que el que dijo esto no fue un jesuita chileno llamado Emanuel Lacunza, sino que lo dijo el Rabí Ibn Ezra, pues ya suena a que este sí tiene más peso, ¿no? Este es como judío, este es un hebreo. Bueno, si lo dice este, seguro hay que ponerle cuidado y seguramente tendrá más razón. Pero lamentablemente, muchos de los que vienen a las raíces de nuestra fe aún siguen creyendo acerca de esta doctrina que piensan es incluso una postura judía, pero en realidad no es una postura judía. Lo que pasa es que el escritor y promotor de esto en Latinoamérica era un jesuita, y este jesuita se puso un seudónimo de judío. La publicación de su obra para el público formó parte íntegramente de su nefasta actividad como jesuita. El conjunto de
4 volúmenes de Ibn Ezra, vino a parar a la biblioteca del arzobispo de Canterbury, el doctor Maitland, el bibliotecario de la iglesia que puso en circulación estas obras al mundo de habla inglesa sin ser consciente de que estaba en realidad propagando una falsa invención católica romana jesuita del siglo XVIII. Este hombre de iglesia pensó que estaba difundiendo la obra de un cristiano hebreo, de un judío convertido, cuando de hecho era la obra de un jesuita. Otro autor de esta doctrina, todo esto es historia y contexto para que logremos entender de dónde viene la doctrina del rapto. Otro autor de esta doctrina es Edward Irving, que fundó a los Irvingitos, porque pues eran los seguidores de Edward Irving. También está John Darby, al igual que la mayoría de los teólogos del siglo XIX, era antinominado contrario a la Torá, enseñando que la Torá fue eliminada en la cruz. Darby se dio cuenta de que durante los 7 años de la semana final de Daniel, que de ahí es donde sale el tema de la gran tribulación, del momento en el que se cesan las ofrendas y viene un periodo de 7 años, en el tercer año y medio, o la mitad del tiempo, hay una toma de los escogidos del Señor y luego los otros 3 años y medio restantes ya no están, ¿sí? Como siendo librados de esa tribulación. Esto nace a partir de las 70 semanas de Daniel, que se encuentra en Daniel 9. Pero este Darby se dio cuenta que durante esos 7 años de la semana final de las 70 semanas de Daniel se tendrá que hacer las ofrendas de la Torá en el templo, porque de hecho en las 70 semanas de Daniel se menciona acerca de que se interrumpiría la ofrenda, como si estuviesen haciéndose sacrificios y ofrendas en el templo y se cortaban. Pero Darwin teorizó acerca de esto, dijo, bueno, pues si la Torá fue clavada en la cruz, como muchos lo afirman, si la ley de Moisés ya no se debe guardar, entonces ¿por qué al final de los tiempos dice que el sacrificio sería interrumpido a la mitad de la semana final de las 70 semanas de Daniel? ¿Por qué tenía que ser interrumpido al final? Entonces él empezó a ese debate escritural de, bueno, si la Torá ya no funciona, si la ley ya no funciona, entonces ¿por qué hay sacrificios? Así que empezó a teorizar que la época de la Torá finaliza en la cruz, pero que vuelve y se retoma a partir de ese momento, bueno, como una manera de explicar el por qué la Torá se dejó de aplicar y ahora se vuelve y se aplica, ¿no? Él dice, se finaliza con la cruz, la Torá, y luego comienza una época de la iglesia bajo la gracia. Luego, al conocimiento de la gran tribulación de los 7 años, se producirá un retorno, dice este autor anti-Torá, dice, se producirá un retorno a la Torá al final de la era de la gracia, y esto creó un problema para las teorías de Darwin, como puede volver la época de la ley si ya la iglesia se encuentra bajo la gracia. Darwin consideró la época de la ley como la manera que tenía el Señor de tratar a Israel, es decir, a los judíos, en la tribulación, ya que el Señor trataría de manera exclusiva con Israel. Así que, ¿qué sucede con la llamada iglesia? A buen seguro que la iglesia no abandonará la gracia para volver a introducirse en la ley de Moisés. Como resultado de ello, Darwin adoptó la idea del rapto anterior a la tribulación de Irving y de Ibn Ezra. Y les resumo esto. Él dice, pues si la ley vuelve y se aplica, pero nosotros estamos bajo la gracia, pues la única manera es que el Mesías venga y se lleve a su pueblo escogido para que sea librado de guardar otra vez la ley, cosa que solamente le corresponderá a los judíos, y por eso es que Dios vuelve y pone la ley en función, pero como una reprensión a los judíos, ya que los cristianos han sido sacados del tema. Entonces, así un cristiano no va a guardar ley. ¿Por qué? Porque va a ser quitado con el arrebatamiento y estos ya no van a guardar Torah, cosa que le tocará solamente a los judíos por una reprensión de Dios. Esa es la manera, digamos que, argumentativa de este señor Darby para soportar la doctrina de Ibn Ezra y de Irving. Así que, nomás con estos hechos históricos podríamos hablar mucho más de esto, pero ahí les doy esos nombres para que los busquen y estudien acerca de ellos. Podemos ver que en la base escritural acerca del rapto, pues ni siquiera existe. Ellos mismos dicen no hay una base escritural, simplemente son inferencias y silencios que nosotros decimos, pues aquí cabe meter esta doctrina. Ahora, ¿por qué se habla de 3 venidas en la doctrina del rapto secreto? Vamos a este tercer tema. Y es la pregunta, ¿3 venidas? Examinemos de cerca los pasajes que son más frecuentes y que se citan más a menudo con respecto a un rapto secreto. Y vamos uno de ellos, el primero,
que está en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Dice: así también el Mesías fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquí vamos a desmentir algo, y es el hecho de las tres venidas. ¿Por qué tres venidas? La escritura está llena de pasajes donde se habla acerca de dos venidas. La primera venida del Mesías a morir por nuestros pecados, y la segunda a rescatarnos ya para el final de todo. Pero cuando se introduce la doctrina del rapto secreto antes de la tribulación, o si se quiere en medio de la tribulación, hay algo interesante aquí, y es el tema de que si el Mesías ya vino una vez a morir por nosotros, en la doctrina del rapto se adopta a que vendrá una segunda vez, de pronto no tan visible, más bien secretamente, y raptará a su pueblo, a sus escogidos, y se los llevará para que no pasen la gran tribulación. Y luego vendrá ya con todo su pueblo, con sus escogidos y todo, a pelear, ¿no? Así que en ese orden de ideas habrían tres venidas, ¿no? La primera para morir, la segunda para raptar a su pueblo, y la tercera ya con su pueblo. Pero a lo largo y ancho de la escritura solamente encontramos referencias acerca de dos venidas. Este pasaje de Hebreos que les acabo de leer nos dice que el Mesías fue ofrecido una vez y para siempre para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Pero no menciona que vendrá una tercera vez. Dice que aparecerá una segunda vez. Veamos otro pasaje que está en Apocalipsis 24. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y es el verso 6, bienaventurado, dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, y reinarán con él 1000 años. Así que este pasaje de Apocalipsis nos habla acerca de su segunda venida, de su regreso. Y eso es al principio de su gobierno sobre la tierra, esos 1000 años de los que habla Apocalipsis. Dice que el Mesías resucitará o levantará a los fieles y a los justos que estén muertos de todas las épocas pasadas, además de transformar a los que estén vivos. El Mesías tomará a los dos grupos a fin de darles cuerpos resucitados, de manera que puedan entrar y formar parte de ese reino de 1000 años. Este evento se llamaría la primera resurrección, de lo cual Apocalipsis dice: dichoso el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre él. ¿Cuál sería la segunda muerte? Si tú eres resucitado una vez, la primera resurrección, porque muriste, ¿cierto? Estando en la fe en el Mesías, siguiendo al Dios de Israel, dice: no tendrás parte en la segunda muerte. ¿Qué quiere decir? Que hay una resurrección, pero hay dos muertes. ¿Acerca de qué? De los que vivieron y murieron en esta tierra. Cuando llega el Mesías son resucitados para recibir vida, pero el que es resucitado para recibir vida no va a morir luego. ¿Qué quiere decir? Que hay unos que resucitarán también para presentarse delante del Señor para ser juzgados, y estos sí volverán a morir. Y de aquí, bueno, pues habría muchos temas. Otro con respecto seguramente al tema del infierno, ¿no? Porque fíjate que aquí menciona que el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. Así que habla de una segunda muerte, o sea, de uno que no fue resucitado para llevar vida eterna, ¿cierto? Porque no se mantuvo en la fe en el Mesías, porque no guardó las palabras del Señor, sino que será resucitado para ser juzgado y recibir una segunda muerte. O sea, la primera la que tuvo en esta vida, y la segunda la que tendrá después de ser resucitado para ser juzgado. Así que hay una resurrección y dos muertes. Pero si nosotros nos mantenemos en la fe del Señor, si nos mantenemos en los caminos del Señor, si nos mantenemos en su palabra, en la fe en Yeshua, gustaremos de la primera resurrección, pero no de la segunda muerte. A no ser que cuando el Mesías regrese no hayamos muerto aún, sino que estemos vivos. Y dice la Escritura que todos los que están vivos serán ¿qué? Transformados. No gustaremos entonces de ninguna muerte, ni de la primera ni de la segunda. Pero bueno, eso sí, el Señor viene estando nosotros vivos. Vamos a otra cita bíblica. Todas estas son citas bíblicas acerca de la segunda venida del Mesías. Vamos al libro de Santiago, el capítulo 5, versículo 7. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad
cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Se nos advierte que seamos como pacientes y que estemos a la expectativa mientras aguardamos la venida del Mesías, no una aparición en secreto apartada en algún lugar oculto. Aquí está muy claro que dice aguardar pacientes hasta la venida del Señor, que será igual como cuando la tierra recibe la lluvia. Y fíjate que esta comparación es interesante para derribar un poco el tema del rapto secreto. Y es que cuando llueve, ¿qué pasa sobre la tierra? Cuando llueve sobre la tierra, ¿te das cuenta o no te das cuenta? Claro que te das cuenta que está lloviendo, ¿no? Y aquí la comparación es la venida del Mesías. Va a ser como cuando cae la lluvia sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que será notorio, que será evidente, ¿no? Es que por más de que estés ayer, fue ayer, antes de ayer, estábamos aquí en la casa y aquí se escucha poco. Hay sitios donde se escucha más la lluvia, pero ahí se... Y estábamos así y de repente empezó a llover, se empezó a escuchar durísimo, empezó a caer granizo y eso ya se escuchaba por todos lados. Así que es muy evidente. La vez pasada también estábamos aquí, estaba todo oscuro, callado, estábamos viendo una película y de repente entró un trueno así, un relámpago, ¿no? Y alumbró el cuarto, la habitación donde estábamos, y al momentico se escuchó el sonido, muy cercano, porque no tardó mucho el sonido en mostrarse también, y fue evidente, está lloviendo, está pasando algo. Bueno, la misma escritura habla acerca de la venida del Hijo del Hombre, el regreso como que, dice la escritura que será como el relámpago que cae en el oriente y va hasta el occidente. O sea, que no se puede ocultar. Oculta un relámpago cuando cae, no se puede, es evidente para todos. Así habla acerca de la venida de Yeshua, del regreso. Pero sigamos viendo pasajes. Vamos a 1 Corintios 15:54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿A qué se refiere este pasaje de 1 Corintios del apóstol Pablo? Pues se refiere a ese cambio de vestimenta mortal a vestimenta inmortal, donde el pecado, la corrupción, la maldad será quitada de una vez por todas, y como está escrito, sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir esto? Que ya lo que nos alejaba del Señor, que es este cuerpo carnal y que no nos permitía estar en su presencia, será quitado para que podamos habitar juntamente con Él, ¿cierto? Así que en ese momento de transformación estaremos con Él, estaremos en su presencia. Sigamos. Y este pasaje es interesante. No sé si lo habían leído, si lo habían entendido de esta manera, pero ¿cuándo es la primera vez que aparece en la escritura algo acerca de una resurrección, algo acerca de una transformación de muerte a vida nuevamente? Pues hay un libro que se llama el libro de Job, y este habla acerca de esto. Fíjate lo que dice el capítulo 19, versículo 25. En medio de su sufrimiento y en medio de su tribulación, Job dice estas palabras: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Fíjate, Job está diciendo, aunque me maten, aunque pase lo que pase, yo sé que tengo un Redentor que vive, y al final Él me levantará del polvo. Así que el tema de la resurrección de los muertos, bueno, a lo largo de la escritura se nota, pero fíjate que en un libro tan antiguo como el de Job, porque el libro de Job puede ser tan o igual antiguo que el de Bereshit, que el de Génesis, que fue escrito por Moisés. Algunos atribuyen el libro de Job a Moisés, que también lo escribió. Con eso no hay ciencia cierta, pero si bien es algo que es interesante, y es el tema de la muerte, pero una esperada y anhelada resurrección. Así que Job proclama que el Redentor vendrá a la tierra, y después de su propia muerte, o sea, la de Job, ese mismo Redentor permitiría que Job viera a Dios en su carne. Dice el versículo siguiente: y después de deshecha esta mi piel, o sea, cuando yo ya esté muerto, dice Job, en mi carne he de ver a Dios. O sea, Job está diciendo, cuando esto se desintegre y esto se lo coman los gusanos, que en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Fíjate, un libro, Job es un libro poético, y aquí el que escribió Job se refiere a esto de la muerte como solamente un estado en el que todos llegaremos,
si gustamos de ella, no, si antes viene nuestro Mesías Yeshua, seguramente no gustaremos de ella, pero si gustamos de la muerte, dice, es un estado que luego será una transformación para vida con el propósito de ¿qué? De ver a nuestro Redentor. ¿No? Así que Job entendía esto aquí, y es, aunque yo muera en esta carne, aunque mi corazón se desfallezca, aunque mi carne se vuelva polvo, yo veré en mi carne a Dios. Habla acerca de un cuerpo resucitado, de un cuerpo incorruptible, ¿cierto? Con nuestra misma identidad, con lo que somos, pero ahora glorificado para ver a nuestro Redentor. Y esta es la primera mención que se hace de la vida después de la muerte en las Escrituras, y se usa con el fin de establecer el principio de la primera mención, que es de vital importancia. Cuando nosotros estudiamos la Escritura y vamos a hablar acerca de un tema, X o Y que esté en el Brit Hadashah por general, bueno, o en toda la Escritura, debemos ver ese tema en dónde fue que se mencionó primero, dónde se habló primero, y acerca de una resurrección en el primer momento o en el primer libro o escrito donde se menciona esto es en el libro de Job, que es uno de los más antiguos. Así que el tema no era oculto, el tema no era velado, ya había, si por tradición, si por costumbre, si por algo, ya se había mostrado. Volviendo a lo que dice Eclesiastés, lo que dice Isaías y lo que dice Amós, que el Señor anuncia el fin desde el principio, que Él no hace nada sin haberlo hablado antes por sus siervos los profetas, y que no hay nada debajo del sol nuevo. Todo ya es, lo que fue, será, lo que ya fue, eso se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Así que, como vemos en estos pasajes, no hay ninguno que mencione algo sobre un rapto secreto, ¿sí? Luego de una venida del Mesías. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es de los pasajes de Mateo 13, de Lucas 12, de Primera de Tesalonicenses 4, de Segunda de Pedro? Pues bueno, vamos a entrar en estos pasajes para verlos uno a uno, y por eso los he puesto en temas separados. El siguiente tema que veremos es la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola tan recordada, tan leída por muchos, pero que debemos entender de qué está hablando Yeshua cuando lo menciona. Así que acompáñenme al capítulo 13 de Mateo 24, versículo 24 en adelante, que dice: le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿qué? La cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, ¿qué? No. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también ¿qué? El trigo con ella. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi grano. Fíjate, esta parábola es muy clave con respecto a esto. Si la develamos poco a poco, la parábola del trigo y la cizaña nos menciona un sembrador que puso una semilla y esta luego fue alterada ¿por quién? Por un enemigo, por un adversario. Y este sembró en esa semilla buena, sembró cizaña. Y esta cizaña dice que empezó a crecer, y cuando los labradores del campo vieron que la cizaña estaba creciendo, le dijeron al dueño, al padre, al señor del campo, le dijeron, ¿no sembraste una semilla buena? Y el padre dijo, sí, pero un enemigo ha sembrado cizaña. Ellos dijeron, ¿qué hacemos? ¿La quitamos? Y el padre dijo, no, déjala que crezca junto con el trigo. ¿Para qué? Para que cuando venga el tiempo de la siega, ustedes la identifiquen, arranquen la cizaña, la aten en manojos y la arrojen al fuego, y el trigo lo guarden en mis graneros. Esa es la parábola del trigo y la cizaña. ¿De qué está hablando? El Señor plantó una semilla y escogió, ¿cierto? Un pueblo, una buena semilla. Y este pueblo luego fue infiltrado, ¿por qué? Por un enemigo, el que sembró una cizaña. Y podríamos hablar de la semilla buena como la vida, como la justicia, como la verdad, y la cizaña podríamos hablar acerca del pecado, de la maldad, de las concupiscencias, de todo lo que al hombre afea. Pero que es necesario que vivan juntos, ¿verdad? Pero que solamente hasta el final, ¿cierto?
los que se mantuvieron en esa palabra de verdad, los que se mantuvieron como trigo bueno, ¿cierto? Raíz de esa semilla buena que plantó el Señor, pues serán arrancados para ser guardados en el granero, pero los que son cizaña serán que arrancados para ser atados en manojos y quemados en el fuego. Pero es solo ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de la siega. Así que en esta primera parábola que vemos del trigo y la cizaña, el mismo Yeshua está diciendo no habrá separación ni distinción hasta antes de la siega, sino hasta el tiempo de la siega, o sea, en el tiempo de la cosecha. Así que en esta misma parábola el Mesías está diciendo, no hay tal como un rapto escondido, no hay tal como que venga y saquemos al trigo y dejemos la cizaña sola, ya no. El trigo y la cizaña deben crecer juntos, ¿cierto? Los justos con los injustos tienen que crecer juntos, ¿verdad? Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, pues serán diferenciados. ¿Por qué? Porque en el crecimiento, y si ustedes conocen un poco de agricultura, el tema del trigo y la cizaña es interesante porque cuando crecen se parecen mucho, la cizaña es muy parecida al trigo. Entonces es muy complicado en medio del crecimiento del trigo identificar cuál es trigo y cuál es cizaña. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que el Señor dice, solo hasta el momento de recogerlos, el momento de la siega, es que yo haré distinción, antes no. En la doctrina del rapto pretribulación hay una distinción antes, ¿cierto?, de la tribulación, pero aquí el Mesías está diciendo, no, es solo cuando sea el tiempo de la siega que haré distinción, y dice, unos para guardar en mi granero y otros atados para ser quemados en el fuego, pero juntos en el mismo momento, no antes, no después, en el mismo momento. Así que en esta parábola del trigo y la cizaña vemos claramente una referencia acerca de la venida del Mesías y lo que sucederá, una separación, pero en el mismo momento, no antes, no después. La siguiente que veremos es el siervo vigilante. Ese es el siguiente tema. Y vamos a Lucas 12, 35 al 40. Dice Yeshua, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Dichosos aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, dichosos son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Esta es una de los pasajes que se habla, o que se usa para sustentar el tema de un rapto antes de la tribulación. Y es interesante que el mismo Yeshua nos aclara y que hay que leer con detenimiento simplemente sus palabras. Habla de un siervo vigilante, de uno que está preparado, uno que está dispuesto, uno que está atento, y que lo relaciona con tener aceite en la lámpara, similar a la parábola de las vírgenes, ¿cierto? Bueno, para que cuando su Señor regrese de las bodas, cuando llame a la puerta, se le abra enseguida y pueda entrar. Dice, dichosos los siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Esta palabra refiere, si bien es cierto velar, pues nos habla a nosotros en el plano natural de estar vigilia, de cuando nos trasnochamos toda la noche esperando que acontezca algo, ¿no? Pues resulta que en la escritura, cuando se refiere a esto, el Mesías, cuando habla acerca de velar, no está diciendo en la literalidad que nos la pasemos trasnochando todos los días, aunque a algunos les gusta hacerlo viendo series de televisión. Pero el Señor lo que nos está diciendo es estemos atentos. ¿Cómo qué? Como aquellos que velan y que guardan, porque si sabes que en la noche vendrá el ladrón, pues no te puedes dormir, ¿verdad? Porque si el ladrón te sorprende durmiendo, pues ahí sí graves, ¿no? Una manera de estar pendiente es poner cámaras. Si a uno le da sueño, pues uno pone cámaras para que las cámaras vigilen por uno, ¿cierto? Pero entonces, dice, no importa si cuando él venga, si cuando el novio venga, va a ser en la segunda vigilia o en la tercera vigilia. Y esto habla acerca de la noche. ¿La noche tiene cuántas vigilias? Tiene 4 vigilias. La primera vigilia es de 6 a 9. Esa es la primera vigilia. La segunda es de 9 a 12. La tercera vigilia es de 12 a 3. Y la cuarta vigilia, o la última vigilia de la noche, es de 3 a 6. Como el día tiene también 4
no se llaman mañaneras. El día tiene, ¿cómo se llamaría? Bueno, la escritura no dice, se refiere al día como las horas. El día también se divide en cuatro horas: la hora primera, la hora segunda, la hora tercera, la hora cuarta, la quinta, la sexta. Entonces, digamos, como por ejemplo, Yeshua, él muere a la hora novena, ¿cierto? Que son las 3 de la tarde, ¿cierto? Así que, al igual que el día, la noche también tiene su manera de nombrarse en la escritura. Y con respecto a la noche, las vigilias, ¿cuáles son las más duras? La segunda y la tercera, de 9 a 12 y de 12 a 3. Esas son las más difíciles, las más duras, porque tú de 6 a 9 todavía estás despierto, incluso puedes madrugar y a las 3 ya estás despiertico. Pero pasar toda la noche vigilando, las 10, las 11, son las más largas, las 12, la 1 no llega, ¿no? De ahí compusieron una canción y nos dieron las 10 y las 11, las 12, la 1, las 2 y las 3. Pero a estos nos sorprendió la luna, pero a nosotros no nos puede sorprender el regreso de nuestro Mesías, porque nos dice: estén atentos, vigilantes, dichosos esos siervos que vigilan, que permanecen, ¿verdad? Que como un padre de familia, que cuando va a venir el ladrón, sabe que va a venir el ladrón, pues no se queda dormido, y así no lo sorprende. Ese es el segundo tip de, bueno, todos los que hemos visto, donde habla acerca de que no va a ser una sorpresa, porque estarás, ¿qué? Vigilante. Ahora veamos qué dice con respecto a los que no vigilan, si a estos sí los va a sorprender como un ladrón en la noche. Y esto lo explica el apóstol Pablo, citando esto de Yeshua, de estar vigilantes del ladrón en la noche, que no se sabe cuándo viene, pero que hay que estar atentos. Pues el apóstol Pablo lo cita, y vamos al sexto punto de hoy, y es como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Ese término lo han escuchado muchísimas veces, lo hemos escuchado muchísimas veces, y cuando lo escuchamos nos referimos a él como el tema del arrebatamiento, ¿no? El rapto. Pero vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. Dice, tiene como título ahí: la venida del Señor. ¿Qué dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que duermen? Los que ya han muerto en la primera muerte, en los que, esperando el regreso del Mesías, murieron. Dice Pablo: no te entristezcas por ellos. Como si deberías entristecerte, tres tristes tigres, entristecerte, con los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Ustedes, porque mi mamá llama esperanzas. Mentiras. Los que no tienen esperanza, mentiras. Los que no tienen esperanza son los que no han permanecido en las palabras del Señor, los que no han creído en el Mesías, y que cuando mueran, de ellos sí entristécete. ¿Por qué? Porque nunca siguieron al Señor. Así que no tendrán parte en la primera resurrección, y la segunda muerte sí tendrá poder sobre ellos. Eso ya no hay poder humano que nos resucite para otra cosa más que para una segunda muerte, el juicio. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, esto es clave para recibir nosotros también esta promesa. ¿Tú crees que Yeshua murió y resucitó? Ok. Así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron con él. O sea, si tú crees que Yeshua murió y resucitó, a los que han muerto creyendo en Yeshua, en el Padre, que él murió y resucitó, en que nos mandó a que le siguiésemos, pues ellos resucitarán así como Yeshua lo hizo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, los que estemos vivos, no iremos primero que los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. O sea, él dice, si tú estás vivo, primero va a ser resucitado los muertos que esperaron en el Mesías, y luego tú serás transformado. Ese es el orden. Ellos nos precederán a nosotros, los que murieron en la fe en Yeshua. Pero fíjate que aquí es clarísimo que dice que el mismo Señor, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Esto qué habla? Al igual que vimos en uno de los pasajes anteriores, que la venida del Señor será como cuando cae la lluvia sobre la tierra, pues dice que aquí Pablo en Tesalonicenses dice que la venida del Señor será con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, o sea, con bulla. ¿Esto qué quiere decir? Que será evidente, que no será oculta. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Todo el mundo se dará cuenta de su venida. Cuando habla de trompetas, ¿no? Voz de trompeta, pues habla acerca de lo que para nosotros, en el entendimiento que el Señor ya nos ha dado, de la fiesta de Yom Teruah, del día de la aclamación, ¿no?
es el único momento en el que el Señor nos manda propiamente en una festividad a tocar trompeta, aunque hay un salmo que dice que toquemos trompeta en luna nueva, en día de Shabbat, no sé qué, pero de las 7 fiestas anuales, de las que son bíblicas en Levítico 23, se menciona la fiesta de las trompetas, que es la quinta fiesta que se celebra el primer día del séptimo mes. Es la fiesta de Yom Teruah, o el día de la aclamación. Ahí es cuando se le menciona la teruah, la trompeta, la aclamación. Así que cuando el apóstol Pablo en Tesalonicenses está diciendo esto, pues es una clave para entender que a la trompeta, a la final trompeta, en la última que nos toque vivir, y si estamos vivos y si no, pues los que estén vivos, fiesta de trompetas de Yom Teruah, pues regresará el Mesías y descenderá del cielo, y los muertos del Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De aquí sale la palabra arrebatamiento, por lo de que seremos arrebatados juntamente con ellos, levantados. Pero aquí dice que los muertos resucitarán primero y luego los que vivimos nosotros, los que hayamos quedado. ¿Qué es ese hayamos quedado? ¿De qué está hablando? ¿Que nos quedamos en la tribulación? ¿Que nos quedamos en el arrebatamiento? ¿Fue un arrebatamiento primero y nos quedamos los demás? No, no morimos. Así que los que no hayamos muerto en esta vida seremos ¿qué? Llevados, arrebatados, ¿cierto? Y transformados. Pero este quedado no es de que ay, te quedaste en el arrebatamiento y entonces ahora tienes un segundo chance. No, porque es que no hay segundo chance para la transformación. El Señor dice que juntamente, tanto vivos como muertos que esperaron en Él y confiaron en Él, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero no habla de que unos primero, después en otro tiempo más adelante otros. No. Dichoso si tienes parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre ti. ¿Eso qué quiere decir? Que en el mismo instante, en el mismo momento, tanto vivos como muertos seremos transformados. Y si no resucitaste para ser transformado, pues resucitarás ¿para qué? Para juicio y condenación, y gustarás de la segunda muerte. Entonces, como yo les digo, cuando muramos, sí, cuando resucitemos, lo primero que veremos es un cuerpo transformado y la gloria de nuestro Mesías viniendo, pues dichosos, porque ya tienes asegurado la entrada al reino de Dios. Pero si no, pues que serás resucitado más adelante, ¿cierto? ¿Pero para qué? Para un juicio y luego para muerte. O lo que se llama en Apocalipsis, que leímos ahora, la segunda muerte. Sigamos. Así que luego de ser transformados, resucitados, ¿cierto? Estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca, dice Pablo, o sea, dice, aliéntense de esto, tengan fe en que Yeshua murió y resucitó, y ustedes también, si mueren, resucitarán, y los que hayamos quedado seremos transformados. Aliéntense en eso, pero les digo otra una cosa, y es que acerca de los tiempos y de las ocasiones no tienen necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y Pablo está citando lo que leímos ahora en Lucas, que Yeshua mencionó en Lucas 12:35, que a los que no estén apercibidos vendrá como un ladrón en la noche. Pero cuando el padre de familia sabe que el ladrón viene, pues se queda despierto y tiene cámaras, 4 para ser más exacto, porque 4 significa los 4 puntos cardinales, así que está vigilando a toda la tierra, y que está vigilante no será sorprendido, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y vuelve, Pablo está citando Mateo 24, que ahorita lo vamos a leer, que es las señales antes del fin que el Mesías mismo dijo. Pablo está citando eso y diciendo, será repentino como los dolores de la mujer que está encinta, y no escaparán. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás embarazada, porque los hombres no podemos estar embarazados, pero cuando estás embarazada y ya se está cumpliendo el tiempo del alumbramiento, mira, puedes pararte en la cabeza, puedes llorar, puedes lo que sea, pero cuando se vienen los dolores de parto y los digan los que han tenido hijos, las tiene que vivir porque las tiene que vivir. No puedes escaparte, no, ay, no, espere, porque no mañana, ¿cierto? Es que ahorita no estoy como preparado, ¿no? Déjeme meter una pastillita a ver si se me pasa. No, vienen los dolores y vienen con toda y te tocó vivirlos. Y quien lo vive es quien lo goza, ¿no? Bueno, entonces, no escaparás, mas vosotros, hermanos, que no estáis en tinieblas. Si lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, dice el salmista David, el Salmo 119, quiere decir que andar en la palabra es andar en luz. El que anda en oscuridad es el que anda alejado de la Torah, de la palabra. Así que tú no estás en tinieblas, tú no estás alejado de la Torah, tú no estás alejado de la luz,
para que aquel día te sorprenda como un ladrón. ¿A quién sorprende el ladrón? Al que no tiene cámaras y al que no tiene luz. Pero al que tiene cámaras y tiene luz y está velando, pues no lo sorprende. Si un ladrón llega a una casa y en la casa hay gente, hay cámaras, hay perros ladrando, hay luz, hay todo, pues el ladrón dice, no, aquí no me puedo, hay alarma, no me puedo meter. Pero si no hay candados, alarma, luz, personas, perro, gato, mico, todo eso, pues el ladrón dice, me dieron papaya, aquí me meto. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Tú no estás en tinieblas, o sea, tú tienes todos los juguetes, tú estás apercibido, así que no te vas a sorprender como ladrón. Porque todos vosotros sois, ¿qué? Hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, ¿cierto? Como por ahí decían, váyase por la sombrita, no, por la sombrita no soy del diablo, yo soy hijo de Dios, yo voy por la luz. Es de la dicha cristiana que, sí, nunca se lo dijeron. Que ahora siempre le dicen como por la sombrita. Y respondía, ¿cuál por la sombra? Por la sombra de los hijos del diablo, yo soy hijo de Dios. No, bueno. Nosotros somos hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. O sea, hemos sido alumbrados por la luz de la Torá. Hemos sido alumbrados por la luz del Mesías. No estamos en tinieblas, estamos en luz. Por tanto, ¿qué? No durmamos como los demás. ¿Quiénes son los demás? Pues los que no están en Torá, no están en instrucción, no están en luz, no están en vida, sino que están en tinieblas. No durmamos como ellos, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué es ser sobrio? No ebrio, o sea, entendido, con los 5 sentidos puestos. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, eso no quiere decir que no durmamos. Está haciendo una comparación, una alegoría entre la luz y las tinieblas, entre el día y la noche. Que los hijos de Dios son hijos de luz y los que no son de la noche y de las tinieblas. Nosotros que somos del día, seamos que sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Lo sabiendo? Que estamos velando, confiando en algo que el Señor nos prometió y es ser resucitados con Él, ser transformados junto con Él. Por eso tienes la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo es un casco, una protección en nuestra cabeza. Que no te entre nada en tu mente que pueda robarte la fe que tienes en la esperanza que el Señor ha puesto en ti y en mí de resurrección y de vida para los que en Él esperan y para los que en Él creen. Porque no nos ha puesto Dios ¿qué? Para ira, sino para alcanzar ¿qué? Salvación por medio de ¿quién? De nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, pero ojo aquí, está diciendo que el que vela es porque está vivo y tiene que estar atento, guardando Torah, guardando sus mandamientos, creyendo en la fe de Yeshua. O que durmamos. Ya no está hablando que los hijos de la noche son los que duermen, sino los que ya han muerto, que no mueren sino duermen, esperando en el Mesías, creyendo en el Mesías, los que durmieron, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, sería esta, pero que nos mantuvimos en la fe en Yeshua, vivamos juntamente con Él. Hay que entender a Pablo en los momentos, porque aquí hablo también de dormir, pero ya no en el contexto de los que están en tinieblas, que duermen en la noche, ¿cierto? Sino de los que estamos en luz, que morimos en la fe en Yeshua. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Así que fíjate, este pasaje de Tesalonicenses nos habla de estar en luz, de estar velando para no ser sorprendidos en su regreso, en su segunda venida, como cuando un ladrón se mete a oscuras en la noche, ¿no? Cuando el ladrón se mete a oscuras en la noche y aparte el celador durmiendo, pues hace de todo. Pero cuando tú estás velando, orando para no entrar en tentación, para mantenerte en los caminos del Señor, Señor, cuando venga yo estoy dispuesto. Golpea que yo te abro, aquí no hay problema, no me vas a sorprender ni nada. Y veamos otra cita aquí en este mismo tema de cómo ladrón en la noche, que es segunda de Pedro 3, 1 al 18, o todo el capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Qué dio el Señor? Mandamientos. Y que también los dio por los profetas y por los apóstoles, fíjate que está diciendo Pedro acá. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Burladores andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, pero no dijo que regresaría. Vendrán burladores. No digo que volverá por ustedes, ¿dónde está? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos se ignoran voluntariamente
que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos, y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua, eso existe, perdón, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. O sea, él está haciendo una comparación con estos últimos tiempos, dice Pedro, con lo que pasó en tiempos de Noé, que vinieron muchos burladores a Noé diciéndole, ay, no, ¿dónde está? Que va a llover, ay, que Dios te habló, que no sé qué, ay, que hizo carreta. ¿Y qué pasó? Perecieron por el agua, porque el agua al fin cayó y inundó toda la tierra. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, o sea, el mismo que mandó que ese diluvio cayera y acabara con toda la tierra, y ese es el mismo que dijo no la volvió a volver a inundar, y por eso los cielos y la tierra hasta hoy permanecen. Y están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Y ya el juicio no será por agua, como fue en tiempos de Noé, sino será por fuego. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces Pedro está diciendo, pero tengan paciencia porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, para Pedro y para Pablo y para los apóstoles la venida del Señor era pronta, era cercana, porque Yeshua les dice, he aquí, vuelvo en breve. Y Señor, pero ese breve, ¿qué? ¿Qué es ese breve? Pues Pedro dice, no ignoremos, que los tiempos del Señor son así. Para él un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. O sea que para nosotros lo que puede ser 1000 años, para el Señor es simplemente un día que pasó. O un día, ¿cierto? Para el Señor, pues pueden ser 1000 años nuestros. Así que, con respecto al tiempo, pues no se afanen, no se apuren, que será perfecto. Será el tiempo que el Señor tenga. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. O sea, algunos dicen, pero eso ya, échale tierrita que eso ya como que no volvió. Así lo tengan algunos por tardanza, crean que el Señor no la retarda, porque su tiempo es perfecto, sino que es paciente para con nosotros. Así, Pedro dice antes, agradece que el Señor es paciente para con nosotros, que en su tiempo perfecto no ha regresado, solamente por misericordia. No queriendo que ninguno, ¿qué? Perezca. ¿No? ¿Sabe cuál es el apellido del diablo? Pérez. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Adán y a Eva, si comen de ese árbol, perecerán. Así que se volverán de la familia de los Pérez. No, mentira, no tengo nada en contra de los que se llamen Pérez porque dirán, yo tengo el apellido del diablo, ya voy a perder. No. Pero no quiero que ninguno perezca. Incluso los Pérez no quiero que perezcan. Sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está citando lo mismo que citó Pablo, que dijo Yeshua en Lucas, ¿no? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Fíjate que el mismo Señor está diciendo que en el mismo momento en el que el Señor venga como ladrón en la noche, los cielos pasarán con gran estruendo, o sea, se sentirá en toda la tierra, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. O sea, el juicio vendrá con todo y vendrá de una vez. O sea que no hay como un antes y un después, una tribulación antes, un momento en el que viene y después vengo otra vez. No. Todo va a acontecer en el mismo momento. Pedro está diciendo, Él vendrá y serán los cielos trastornados con un estruendo inmenso, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. O sea, todo pasará en el mismo momento, en el mismo acontecimiento. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Está diciendo, y si cuando Él regrese todo esto será juzgado y será deshecho, pues ustedes anden bien, en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros que esperamos según su promesa, que cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Por qué es necesario que los cielos y la tierra pasen? Porque aquí no hay justicia. ¿Y por qué aquí no hay justicia? En los cielos nuevos y en la tierra nueva que morará la justicia. Y por los testigos, porque cuando Moisés recibe la ley, le dice al pueblo de aquí, pongo como testigos al cielo y a la tierra de estas instrucciones, de estos mandamientos. Y el cielo y la tierra han visto pasar de generación en generación la maldad del hombre quebrantando la Torá de Dios. Por eso hay acusadores y testigos constantes contra el hombre, pero cuando ya todo esto pase con el regreso de nuestro Mesías Yeshua, por eso es necesario que el cielo y la tierra pase. Pero su palabra, ¿qué? Esa sí no pasa, esa permanece. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser que hallados por Él
¿cómo? Sin mancha e irreprensibles en paz, en shalom. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Y está refiriéndose a lo que les mencioné ahora en Tesalonicenses. Pedro está citando a Pablo y está diciendo, ¿se acuerdan que Pablo les escribió también de esto? Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, en las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, no solo de esto, sino de muchas cosas que habla Pablo, dice Pedro, hay unos indoctos e inconstantes que tuercen para su propia perdición, y de ahí nace la doctrina del rapto y todas estas cosas, desconociendo lo que en realidad dijo Pablo y el Señor, ¿no? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano guardados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. No, eso como vamos a ser arrebatados nosotros, eso no hay problema, eso digamos como seremos ya la gracia, ya que la ley no funciona, salvo siempre salvo, eso, tranquilos que eso gran tribulación no nos va a pasar nada. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yeshua, al sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así que Pedro no recuerda lo mismo que dijo Pablo, lo mismo que dijo Yeshua. Este día será grande, será un día terrible y será un día que todos verán, que todo ojo verá y que acontecerán todas estas cosas como resultado de su regreso, de su venida. Y con esto vamos a ir al último tema, que es el séptimo, y es las señales antes del fin que Yeshua mencionó en Mateo 24. Acompáñenme a este pasaje, versículo 3 en adelante. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí empezando el capítulo dice acerca de la destrucción del templo y eso. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe. Si Yeshua advierte arrancando esta palabra, mirad que nadie os engañe, ¿qué quiere decir Yeshua con esto? Pues que vendrán muchos a engañar. Yeshua advierte, miren que nadie nos engañe. Ya con esto debería ser una alerta para nosotros de engaño a la vista. Debe haber, en algún momento va a ocurrir engaño. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ves? Vendrán guerras, rumores de guerra, y es necesario que todo esto pase, pero aún no es el fin. ¿Qué pasó en Egipto? Vinieron plagas una tras otra, pero no era el fin. Hasta la 10ª plaga, en la muerte de los primogénitos y por ende redención de los primogénitos de Israel también, juntamente con la muerte de los primogénitos egipcios, vino la liberación, vino la salvación, pero solo hasta la 10ª plaga. En esta parashá se mencionan las plagas, no todas, entre esta y la siguiente se mencionan todas las parashá y la salida del pueblo de Egipto, pero en medio de esas plagas y de esa gran tribulación que hubo en Egipto, hubo una distinción entre los egipcios y los hebreos. Y es que todas las plagas le acontecieron a los egipcios, pero a los hebreos no les pasó ninguna. Así que Yeshua dice, oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Tú te imaginas cómo eran los hebreos en medio de Egipto viendo las ranas, las langostas, los piojos, las úlceras, todo? Y esta vaina se va a acabar, pero a ellos no les pasó nada. Solamente hasta que fueron cumplidas todas las plagas que eran necesarias, hasta ahí ese fue el momento de su liberación antes. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Está haciendo una analogía a una mujer encinta, que dice cuando lleguen los dolores ya eso no hay nada que hacer. Pero aquí dice este es principio de dolores, y es cuando empiezas a sentir que ya se viene el chino, pero todavía no está para venirse, ¿cierto? Y durante el embarazo van a haber dolores y contracciones ahí que parecen, pero no. Son principios de dolores que el Señor te va preparando para el día en el que llegue. Entonces os entregarán a tribulación. Os entregarán a tribulación. Yeshua mismo lo está diciendo. Os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El aborrecimiento de todas las gentes por causa del nombre del Señor ya pasa. Lo de matar y entregar a tribulación, pues bueno, eso va a ir pasando, pero es necesario que acontezca. Él lo está diciendo aquí, ustedes serán guardados, no les dolerá ni una uña. No, aquí serán entregados a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y en medio de eso, muchos no se mantendrán firmes, sino que tropezarán a causa de la tribulación, y de todo esto dirán, no, ¿esto para qué?
muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso, el estar en constante meditación de la palabra del Señor, en constante aprendizaje, en constante reflexión, oración, intimidad con el Señor, pues fortalece el amor que tenemos para con Él. Porque en los tiempos finales, en la tribulación, en la gran tribulación, ¿qué va a acontecer? Pues que por causa de la maldad, de lo que acontezca, de la muerte, es que mire este tan justo que era y lo mataron, este que lo entregaron allá por confesar al Mesías y este no sé qué, dice más, no, yo como que mejor me echo para atrás y desisto de esto porque va a terminar igual que ellos, dice Yeshua, el amor de muchos se enfriará. Más que, ojo aquí, subráyelo, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál? El que se mantenga hasta el fin. ¿Y qué está pasando según lo que está diciendo Yeshua? Pruebas, dificultades, una gran tribulación. Pero solo el que se mantenga hasta el final, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y esta palabra será conocida en todo el mundo. ¿Por qué dice esto Yeshua? Porque no habrá excusa al final de que es que yo nunca conocí, yo nunca supe, yo nunca me enteré de que existiera el Mesías, de que no. Será predicado en todo el mundo y luego vendrá el fin. Si no ha venido el fin, ¿es por qué? Porque este evangelio no se ha predicado en todo el mundo. Porque el mensaje de redención, el mensaje de vida, el mensaje de Yeshua no se ha predicado en todo el mundo. Hay muchos que dicen, ay, ojalá esto ya se acabara porque esta maldad que hay. Pues si quieres que se acabe esto pronto, pues predica rápido el evangelio y predícalo mucho para que muchos conozcan. Porque solo hasta que se conozca este mensaje en todo el mundo es que vendrá el fin, antes no. Porque Dios es justo, porque Dios es misericordioso para con toda la humanidad, para que todos puedan recibir el mismo mensaje. Ya, si unos creen y otros no, pues eso ya es problema de cada quien. Pero este mensaje debe ser anunciado. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y ahí refiere a lo que habla Daniel en las 70 semanas, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de Shabbat, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, ni siquiera las plagas de Egipto, ni siquiera el aguacero que cayó con Noé, ni siquiera la destrucción de Sodoma y Gomorra, ni siquiera ninguna de estas cosas se comparará con la gran tribulación que acontecerá al final de los tiempos. Y dice, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ya vemos. Y si aquellos días, que es la frase que les mencioné, el versículo que les mencioné ahora al principio, que es relación con Éxodo 8, si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero los escogidos no serán sacados de aquellos días. Dice que serán acortados aquellos días por causa de esos escogidos. Porque si esos días fueran muy largos, dice, entonces ninguno se salvaría porque van a ser muy difíciles. Para que Yeshua esté diciendo que si eso no se acorta y si ese tiempo no es poco, ninguno se salva, es porque va a ser muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. Yo os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que dije antes, que como la lluvia, que como el trueno, que con trompeta será evidente. No haya secreto, un rapto, una vaina escondida, no. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será? Evidente a los ojos de todo el mundo. Se verá de oriente a occidente, en todo lado. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en medio... ¿Han visto alguna vez cuando hay un perrito muerto o un animal X muerto por ahí en el campo, en la carretera o incluso en una ciudad? No hay que ir muy lejos. Aquí cerca de nosotros hay un matadero, ¿sí? De reses. Y bueno, debe ser todo tipo de animales, pero ahí venden carne de res. Y ahí en ese matadero, cuando están matando, se ven chulos en el aire. Se ven de esos pájaros en el aire. La referencia que está diciendo Yeshua es esa. Es cuando hay un cuerpo muerto, allí se juntan las águilas, las aves. Y es evidente para el que ve que ahí hay un muerto. Yeshua está diciendo, cuando yo regrese, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando sea su regreso, no será oculto, será evidente, porque así como cuando hay
chulos volando, tú dices, debe haber por ahí un muerto. Pues de la misma manera va a ser cuando regrese Yeshua. Todo el mundo lo verá y será evidente. No dirán, ¿quién será ese? Ay, ¿será que? No, todo el mundo sabrá. E inmediatamente, versículo 29, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos serán conmovidas. Después de que de esa gran tribulación, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Cuando la Escritura se refiere al Hijo del Hombre, recordamos a Daniel. Daniel es el que hace referencia al Hijo del Hombre. Cuando la estatua esta dice, vi uno como Hijo de Hombre que venía, ¿cierto?, a reinar, a gobernar, pues ya no habla acerca de un Mesías que viene por un pueblo a morir por sus pecados, sino viene uno que viene a reinar. Así que es una referencia directa a ese gobernador descendiente de David que descenderá del cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, nuevamente la trompeta, nuevamente el estruendo, nuevamente la evidencia, de que ha regresado. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, irá de oriente a occidente, de norte a sur, a traer a sus escogidos. Y dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y el tema de la higuera es importante porque Israel es comparado con una higuera. Israel, de esta manera de nota rápida mental, Israel es una higuera. La escritura aquí nos menciona y dice, aprended la parábola de la higuera, que cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced, que está cerca a las puertas. ¿Qué pasa con la higuera? Israel fue desbaratado por los romanos en el 70, ¿cierto? Y fue esparcido sobre toda la tierra. Pero hasta el 48, en 1948, con la votación de las Naciones Unidas y con la posibilidad de que los judíos pudieran regresar a su tierra, la higuera volvió a florecer, cosa que no había pasado en 1948 años, ¿cierto? 20 siglos que no pasaba eso. La higuera empezó a florecer, ¿sí? Y hay una referencia al tema cuando dice Yeshua y no pasará esta generación, que lo dice aquí más adelante sin que estas cosas acontezcan. Y cuando la higuera floreció en el 48, ¿cierto? Es cuando Israel retorna y vuelve a ser una nación. La higuera empezó a florecer. Y dice Yeshua, tengan esto presente, porque cuando eso acontece es porque el verano está cerca. O sea, ya el final está cerca. Pero del 48 aquí han pasado, ¿cuántos? ¿70 años? ¿60 años? Ha pasado mucho tiempo. Pero, 74 años. Pero, dice que no pasará esta generación. Y uno lo toma al tiempo de Yeshua y dice esta generación, no, pues todos los que nacieron ahí con Yeshua murieron todos. Pero después del florecimiento de la higuera, dice, esa generación no pasará hasta que acontezcan todas estas cosas, ¿cierto? Y se menciona acerca de una generación que pueden ser 100 o 120 años. Bueno, la cuenta es más o menos eso, ¿no? Como cuando el Señor dice en el diluvio, mi espíritu no contenderá más con el hombre porque ciertamente es carne, sus días serán 120 años, que habla de jubileos, ¿cierto? ¿Verdad? Pero también podríamos relacionarlo a la generación entre el florecimiento de la higuera y el final de lo que será una generación de 100 o 120 años. Así que en ese orden de ideas, el regreso, el retorno de nuestro rey está más cerca que nunca, más cerca que lo que los judíos pudieron verlo, más cerca que lo que Pablo pudo verlo y esperarlo, ¿cierto? Está más cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conocéis que cerca está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero lo que les digo, toda esta generación murió. Pedro, Pablo, Mateo, Marcos, todos ellos murieron. Y no aconteció esto, ¿cierto? El regreso de nuestro Mesías. ¿Qué se aconteció con esa generación? La destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Porque no quedará piedra sobre piedra, dijo Yeshua empezando Mateo 24. O sea, eso aconteció. Pero el florecimiento de la higuera, eso sucedió 20 siglos después. Así que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es necesario que cuando Él regrese, ¿por qué? Porque en los cielos nuevos y tierra nueva, dice la Escritura, leímos ahora, mora y reina la justicia. En estos, la injusticia y la maldad. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. El regreso del Mesías, su retorno, no lo conoce sino el Padre. Él sabe, pero ustedes estén atentos a las señales, porque ustedes las conocen. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio,
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en el que no entró en el arca. O sea, toda la gente seguía su vida normalmente. Eso no pasa nada, tranquilo, aquí comiendo, bebiendo, gozando, no pasa nada. Pero cuando no entró en el arca, ahí sí empezó a pasar cosas. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No han querido muchos entender, pero va a acontecer. Yo siempre he enseñado eso y siempre he dicho, hay mucha gente que dice, eso que tú dices, no, eso no es verdad, que la Biblia, que no sé qué. Yo les digo, en mi fe, en lo que yo creo, pues, o que lo creas o no, esto va a acontecer. Y el día que acontezca, pues va a ser muy triste si no creíste, porque pues igual va a pasar, ¿cierto? Si crees o no que va a haber un juicio, pues igual va a pasar. Pues Yeshua dice, así como en tiempos de Noé nadie creía que fuese a caer una sola gota sobre la tierra, porque no, eso no pasaba, nunca llovía, ¿cierto? Solamente salía un rocío de la tierra que regaba el campo, pero caer agua del cielo, jamás. ¿Qué es eso? Y nadie le creyó a Noé, y todo el mundo seguía viviendo como le parecía. Cuando no entró en el arca y empezó a caer la primera gota, y no la primera, sino todo el resto, y se vino el diluvio, ahí sí, ábrenos Noé, pero se los llevó a todos. Así que, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y este pasaje se usa para hablar acerca del rapto. Pero fíjense en el contexto en el que está hablando Yeshua. ¿Está hablando de qué? De la venida del Hijo del Hombre, del fin de todas las cosas, luego de una gran tribulación de la cual dice, pasarán todos ustedes y la sufrirán. Unos serán muertos, otros serán perseguidos. Eso no podemos olvidar todo lo que ha dicho Yeshua hasta acá para sustentar y decir, si ve que uno se fue quitado y el otro fue dejado. No, porque el contexto de Mateo 24 es el regreso de Yeshua y todo lo que va a acontecer luego de esa gran tribulación. ¿Y por qué dice el uno será dejado y el otro será tomado? ¿Qué leímos cuando Yeshua dijo en Lucas? ¿En Lucas qué? En Lucas 12, 35, 40, del trigo y la cizaña. ¿Qué dijo Yeshua? Yeshua dijo, déjenlos que crezcan juntos, porque hasta el tiempo de la siega es que se sabe. Y cuando venga el tiempo de la siega, ¿qué deben hacer ustedes? Tomar a unos y dejar a otros. ¿Tomar a quienes? A los que voy a meter en mi granero. Y dejar a quienes, a los que por manojos serán echados al fuego. Así que el uno será tomado y el otro será dejado. No está hablando acerca de un rapto pretribulación. De hecho, aquí ya dijo que ya la tribulación pasó. Y que al final de esa tribulación es que él regresará. Así que no vale sacar este verso de contexto y convertirlo en un pretexto para una doctrina equivocada. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Por qué? Porque ambas crecieron juntas. El trigo y la cizaña crecieron juntas, pero solo hasta el tiempo de la siega es que se separa el trigo de la cizaña. Y el trigo es amarillo. ¿Sí? El trigo es amarillo o dorado y la cizaña se vuelve negra, ¿cierto? Pero al principio los dos son igualitos, son verdes, se ven igualitos el trigo y la cizaña. Así que uno será tomado y el otro será dejado. Está hablando acerca de eso. Unos serán guardados para vida como los que son metidos en el granero, según la parábola del trigo y la cizaña, y otros serán atados en manojos y echados al fuego. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y es lo que decía Pedro, lo que decía Pablo. Pero sabe de esto, que si el padre de familia, vuelve y dice lo que Lucas menciona, supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé del alimento a tiempo? Dichoso aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle como haciendo así, velando, manteniendo las cosas en orden como debe ser. De cierto os digo que sobre todos sus bienes que le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, y esto no era más que una reprensión, de Yeshua a los fariseos, a los líderes de Jerusalén, que fueron los encargados, los siervos que quedaron al mando de la casa mientras que el Señor venía. Y dice, espero que cuando regrese estén haciendo lo que se les mandó, porque si se pusieron a golpear a sus consiervos, a una comida a beber con los borrachos, vendrá el Señor y aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Cuando tú haces las cosas bien, sin importar el día y la hora en que el Señor venga, te va a hallar haciendo las cosas bien, no hay problema, o sea, no hay por qué asustarse. Pero por el contrario, si tú estás haciendo las cosas mal, si no estás haciendo lo que el Señor te mandó que hicieras, pues ahí sí te va a sorprender el día que Él llegue, porque vas a decir, uy, yo no estaba preparado, ¿cómo así que ya llegó? El que está haciendo las cosas bien siempre está preparado, el que no, nunca está preparado. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que este no espera, a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esta palabra
es similar a la que aparece en la parábola de las 10 vírgenes, cuando las 5 que no tenían aceite en sus lámparas fueron dejadas afuera de las puertas, y dijo, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que está hablando acerca de su regreso, está hablando acerca de qué debemos hacer nosotros para cuando Él regrese, estar velando, orando, manteniéndonos en sus palabras, haciendo lo que Él nos mandó que hiciésemos, para que no seamos sorprendidos. Así que, como vimos en todo este estudio del día de hoy, no hay tal como un rapto secreto, un rapto escondido. Más bien notamos en toda la escritura que el regreso de Yeshua será evidente, notorio, como el trueno, como la lluvia, como el relámpago que se ve, que todo el mundo va a ver, como la trompeta cuando suena, todo el mundo la escucha, ¿cierto? Así que entender esto nos pone alerta para que velemos, para que, como dicen Tesalonicenses, no nos sorprenda como ladrón en la noche, porque tú y yo somos hijos de luz, hijos del día, y no estamos en oscuridad. Si hemos conocido los tiempos, las sazones, si hemos entendido los planes del Señor revelados a través de sus profetas, a través de las santas convocaciones, de las festividades, que eso es importantísimo saberlo, pues no vamos a estar sorprendidos. Por eso Pablo dice, acerca de los tiempos, yo no necesito escribirles porque ustedes ya los conocen, ustedes ya lo saben, y los tiempos son las santas convocaciones, las Moadim. Así que, mis hermanos, desconocer esto es como andar a ciegas a mediodía, porque la gente durante mucho tiempo ha creído algo que solamente fue implantado por unos hombres, ¿cierto? A mediados del siglo XVIII, ni siquiera los primeros creyentes creían en esto, pero lastimosamente eso se volvió una doctrina que permeó a toda la cristiandad y que hoy en día se sigue creyendo. Hay muchos mesiánicos que creen acerca de esto también, de un rato antes de la tribulación. Pero fíjate que viendo las escrituras y leyendo claramente lo que está ahí, no hay pierde para malas interpretaciones, malas enseñanzas, porque ahí está escrito. Pues veamos cómo los debería, descubriremos si todas las cosas que aprendemos, que vemos en la televisión, en YouTube, eso son conforme a la escritura. Si no, pues desechémosla, porque es que no podemos pretender seguir la verdad, ¿cierto? Conocer la verdad, si en estos temas tan evidentes nos hacemos los ciegos y decimos, no, pero yo sí creo que vamos a ser arrebatados. Pues sigue creyéndolo, ¿cierto? Ese es tu problema, pero cuando vengan los dolores del parto, eso ahí no hay poder humano que diga, uy, no, pero ¿cómo así ya me habían enseñado? ¿No? Llegarán y así será. Y vendrá tribulación, angustia, pidamos ser guardados. ¿Por qué yo comparé esto con la paracha de hoy? Si quieren ver la paracha de hoy verso a verso, los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y allí la estudien. Pero no me centré en el verso a verso y mencioné muy poco la paracha, aunque en la paracha se mencionan las plagas y todo lo que el Señor hizo en Egipto, porque tiene mucha relación con la gran tribulación y el final de los tiempos, porque el Señor no hace nada sin revelarlo antes, no hay nada nuevo debajo del cielo. Y si el Señor permitió que Israel estuviese en una región llamada Gosén, pero en el mismo Egipto, guardado de todas las plagas que el Señor envió, y que a ellos no les aconteció nada y luego fueron liberados de Egipto, pues la escritura dice en los profetas que el día del Señor será similar a eso que aconteció en Egipto, que ya no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a la casa de Israel y la casa de Judá entre todas las naciones a donde fueron esparcidos. Y así como en Egipto, así será el final. El final de toda esta película será no más que la restauración de Israel y el llamamiento del norte, del sur, del oriente y del occidente, de todos los escogidos del Señor. ¿Para qué? Para salvación, para vida. Así que desconocer la Torá, desconocer los profetas y pretender que en el Nuevo Testamento conocemos otra cosa, hay otros mandamientos, hay nuevas cosas, no sé qué. No hay nada que el Señor no haga que antes no haya revelado. No hay nada nuevo debajo del cielo. Cuando la gente aparece con sus doctrinas extrañas, nuevas, innovadoras, ¿no? No sé si el asunto será innovar en la cristiandad y en las doctrinas para dar otras cosas de qué hablar. Pues revisemos eso, porque es que la palabra del Señor es eterna, es verdad, no cambia. Una de las características que tiene nuestro Dios es eso, es que Él es inmutable. Y la inmutabilidad de Dios se centra en que sus palabras son verdad y permanecen para siempre. Y si tú crees en un Dios que es inmutable, pues confía que sus palabras van a permanecer y que lo que ha dicho Él hará. Pero si tú crees en un Dios que cambia, que del Antiguo al Nuevo Testamento cambió de parecer, ya no se le antoja, ya no quiere de esa manera sino de otra, pues estás creyendo en un Dios que el día de mañana también podría cambiarte a ti, podría cambiar a otros, y no sería confiable. No, creamos en el Dios de las Escrituras, en el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios en el que ellos esperaron, caminaron y confiaron, y sus promesas vieron cumplidas, muchos en totalidad, otros no en totalidad como Abraham, pero que se mantuvieron en esa fe del Dios que los había llamado.
Así que familia, sepamos algo. En medio de la tribulación, si el Señor nos tiene para vivir esos tiempos, dicen serán acortados por causa de los escogidos. Pero no quiere decir que seamos retirados de eso, no, vamos a pasarlos. Solamente oremos al Señor para que seamos fortalecidos, para que seamos esforzados, para que su amor permanezca en nosotros, para que su palabra la recordemos todo el tiempo y perseveremos, porque está escrito, dijo Yeshua, solamente el que persevere hasta el final, este será salvo. Seremos guardados por el Señor, claro, pero pasaremos todas estas cosas. Así que familia, espero que esto nos ayude a abrir el entendimiento, a abrir los ojos y a desmitificar el tema del rapto y entender que tanto el Tanaj como el Brit Hadashah son uno, y el Señor ya le ha hablado acerca del final de los tiempos desde el principio. Que el Todopoderoso les bendiga en este día de Shabbat, les guarde, les prospere y que su misericordia siempre esté sobre cada uno de nosotros. Recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos.